cuya máxima verdad una expedición a las profundidades, un salto ancestral tras la inmortalidad, magia y confusión, destino de grandeza, mística a punto de explotar, revelación. Dale que empieza el storyboard. Where is Shrimpina? Empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Fineza y máxima ciencia. ¿Cómo es el nuevo? Where is Shrimpina? Ya sé dónde, buenísimo. Evangelos. Sí. Evangelos. Vamos I am the octopus. Sí. ¿Qué más? Contámelo. inaugurar. En este estudio es el primer storyboard. En este estudio. Uy. ¿Por Así qué hablas que- en sanguchito? ¿Cómo? En este estudio es el primer Para storyboard. es de suerte este hablar en estudio. Capicúa para presentar. Ah, Sí, bien. es un buen ¿Y por qué, augurio. ¿Por qué no lo hiciste antes? Es algo que he hecho toda la vida, boludo. Es como a darle aire, o sea. ¿Sí? La Lo gente me hizo en el conoce por primer esos sellos. storyboard. Es cuando te mudás. Exactamente. Ah, es el de inicio. El de inicio, Claro. de partida. Conceptualmente, el programa de hoy es que no decaiga, ¿verdad? ¿No es cierto? No me deja mentir la audiencia. Con lo cual, con @ A ver. ¿Primera mention en este estudio? Ay, 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 ay. Estuvieron todas, Hay que adivinar. estuvieron todas menos Va esa. vuelta. Junto a Sí. @ Dante Sábato. Pim. Elaboramos este storyboard al respecto de quizás la historia de la nacionalidad más que no decaiga del mundo, probablemente, del siglo XX, seguro, y de una vida en particular. Vamos a hablar del tío Ho, vamos a hablar de Ho Chi Minh. Vamos. Ho Chi Minh Ho Chi Vietnam. Minh. y Vietnam y el Viet Cong, ¿sí? Y todo eso, ¿conocen? ¿Ubican? Lo tienen, ¿no? O sea, Ya. Lo en tengo. cabeza. De hecho, una vez a mi colegio vino una comisión de Vietnam y nos Sí. enseñaron una canción que era Vietnam, Ho Chi Minh, Vietnam, Ho Chi Minh. Y repetía así Y repetía. durante varios minutos. Piel de que- gallina, ¿eh? Oh, Para que quede claro, Vietnam, Ho Chi Minh, ¿no? Los Sí. dos los dos conceptos que Los dos quisieron instalar. conceptos, tenemos dos ideas fuerza que queremos que queden más o menos claras. Tanto Este era Vietnam. un pueblo que realmente con un tecito y con un pucho salió una guerra, ¿no? Tecito y No pucho. a remar una noche. No, y vamos a ver ahora que ni siquiera estamos hablando de una guerra. O sea, verdaderamente la historia del pueblo vietnamita es algo que no cierran los números bajo ningún punto de vista. O sea, si a vos te presentan los desafíos de antemano, decís, sí, No van a hay, ganar. no hay No hay chance. ninguna manera, vos sos un vietnamita y decís, no, hermano, la verdad que no estoy para esta. Ya fue. Pero, y sin embargo, sucede, y sin embargo pasó. Tenemos que hablar un poco de la vida de Ho Chi Minh y, por supuesto, sus orígenes. Él nació en 1890 en Vietnam Central, ¿sí? Algo que es importante al respecto de esto es que Ho Chi Minh usó muchísimos nombres a lo largo de su vida. Ajá. De hecho, Ho Chi Minh, concretamente, asume esa identidad sobre el final. A mí me gustan mucho las historias que hacen esto, ¿viste? Que cambiaron de nombre en distintos momentos. Ahora soy Ho Chi Minh. En realidad él se llamaba Nguyen Sinh Quang. Nguyen. Casi todos se llaman Nguyen, los Sí. vietnamitas. Nguyen Chi Quang. Pero temblaban cuando lo nombraban. Por supuesto, estoy haciéndolo Es parte. accurately vietnamita, es esta Ah, pronunciación, porque yo soy bien. políglota como lo era Ho Chi Minh. Claro. Y les quería contar primero eso, ¿no? O sea, el tipo... también una cosa importante, aparte de haber cambiado su nombre varias veces, hay pocos datos al respecto de la infancia y de los origins de Ho Chi Minh, porque él muchas veces dijo versiones diferentes. En distintos, pez era en el distintos testimonios, el chabón dice distintos años de nacimiento, por ejemplo, cuenta diferentes historias. Muchos de los datos se contradicen entre sí, pero por su propio testimonio, ¿viste? Entonces la gente dice, no, Ho Chi Minh de acá viajó a Nueva York. Y dice, no, si fue directo a Francia donde estudió. Y tipo, pero a mí me ¿Pero lo quién dijo- lo dice? No, ¿Ho Chi Minh? Ho Y a Chi mí Minh. también me gusta. Ho Chi Minh. Entonces el chabón medio que estaba en esa, básicamente porque podía, no había internet, no había Twitter, no chequeaba nada. El tipo, ya fue, soy Ho Chi Minh, hermano. Soy Ho Chi, boludo. Voy a decir lo que se me recanten las pelotas. El chabón era un hijo de un magistrado, algo parecido a un juez de paz de la época, de profunda tradición confuciana, ¿sí?
ubican Confucio. Confucio y el comunismo es en Asia un tema, ¿sí? Lo fue, también lo hablábamos con Mao, ¿recuerdan? Porque Confucio fue algo así como el principal prisma de ideología dominante para todo lo que fue ese continente asiático, y el marxismo en gran parte vino a romper con eso, así como el marxismo en otros lugares rompió con la religión católica cristiana. Ahí lo que había que combatir, o sea, el gran problema de Mao, por ejemplo, de Ho Chi Minh, fue en gran parte el confucianismo como idea, ¿viste? Una idea asociada a una suerte de docilidad y servilismo del pueblo, ¿viste? Parecido a lo que les pasaba a los colonialistas británicos con los indios, ¿viste? Sí. Que de repente era tipo, che, bueno, ¿y ustedes en qué creen? No, bueno, en los chakras y en vibrar. Y los británicos se miraron y dijeron, ok, dale, vamos con eso. ¿Lo que sucede conviene? Sí, básicamente. Bueno, ahora son esclavos. Ahora sucede que son Sucedió esclavos. con vino. Claro, exacto. Entonces son Y justo como con vino. esos ribetes medio oscuros a veces que tienen las religiones o la filosofía. No estoy diciendo que no tengan cosas útiles, sino que hay cosas, elementos que pueden llegar a ser complejos. El confucianismo tenía rasgos de eso, y sin embargo, tanto Mao como Ho Chi Minh, en una etapa más adulta de su vida, ambos recuperan elementos de esa tradición. Ninguno puede romper completamente con lo que es o con lo que fue, cosa que a mí No sueltan del todo. y aparte poéticamente me parece que es una cosa interesante, porque por más que pasen por una etapa de su vida recontra orgánica para con el PC, por ejemplo, en algún punto es como si les dije, como si dijera, soy vietnamita, hermano, mi viejo era confucianista, yo voy a ser confucianista también, ¿viste? Soy de Boca, pa. Claro, siento que hay algo como hasta lindo en eso. Qué Fíjate este testimonio, que para mí es una de las cositas que lo marcan al chabón. El padre fue expulsado como magistrado, ¿no? O sea, primer dato, Ho Chi Minh viene de una familia no pobre, no es que nace en la marginalidad total, sino que viene de un tipo más o menos parado. Al padre lo expulsan del trabajo como magistrado porque decidió castigar muy fuertemente a un terrateniente de la región por una infracción. Lo condenó a no sé cuántos azotes y lo mataron. ¿Sí? ¿Al papá? No, al terrateniente al terrateniente. O sea, la aplicación de la justicia de mano dura fue como súper fondo. literal de parte del papi de Ho Chi Minh. En esa época, recordemos que Vietnam era una suerte de protectorado francés. Sí, había una monarquía, una suerte de falso gobierno vietnamita, pero era una colonia francesa. Al padre después lo quieren castigar por esto. Dicen, che, pará, se te fue la mano, ¿por qué no venís a hacer buena letra a la corte de no sé dónde de Francia? Y el padre se niega porque dice, no, yo nunca voy a servir a los franceses. Entonces, Ho Chi Minh tiene ahí como un primer pequeño estímulo de anticolonialismo, alguna suerte de idea probeta de, mirá mi papá cómo se la bancó después de reventar este terrateniente a golpes y no querer subyugarse a la idea francesa colonialista de la época, ¿viste? Después lo mandan a la secundaria en Hue, donde da sus primeros pasos políticos. ¿Y Hue? Hue, sí, participa de una marcha contra la esclavitud, contra el esclavismo. Y el tipo, o sea, los primeros contactos con la política, sus primeras experiencias gremiales son como tantas otras personas en la militancia secundaria, ¿no? Estudiantil, por así decirlo. Después, inmediatamente, arranca la fase de la vida que podríamos nombrar los viajes de Ho Chi Minh. Uy, Ho Chi Minh Travels. Ho Chi Minh Travels. Porque el chabón va por básicamente todo el mundo, se mete en un barco como cocinero, empieza laburando en cocina, y laburando en la cocina de un barco, llega a Nueva York, donde también labura de cocinero, o sea, su primer pie es gastronómico para empezar a vincularse con otras partes del mundo. Y ahí el tipo viaja de verdad, o sea, tiene un enorme grado de enriquecimiento teórico y cultural, el tipo llega a ser políglota, porque pasa por Estados Unidos, después va a Francia también a educarse, a aprender, después termina en China también, con toda la complejidad de relaciones que tiene China para con el sudeste asiático, por ejemplo. Claro. Y en toda esta época es que el tipo empieza fervientemente, conoce, viste, a patriotas en otros lugares del mundo y empieza a militar activamente en el marxismo-leninismo internacional. De hecho, él termina siendo uno de los fundadores del PC de Francia, del Partido Comunista Francés. PC. ¿Sí? El PC. Lo cual también concurre en otro de los grandes fetiches de los formadores revolucionarios, que es haberse formado en la potencia colonialista. Vos fijate que Ho Chi Le fugó Minh... el cerebro. Fue, se le importó y se le exportó de nuevo. Exactamente, esto es Pimba. más habitual de lo que la gente cree. Es mucho menos lineal la subversión desde una posición completamente subyugada a ir a la metrópoli central, aprender del colonialista y después usar sus armas contra ellos, ¿no? Sí. Podríamos tener el caso de San Martín, por ejemplo, con España también, ¿viste? O sea, hay algo de eso recontra interesante. Después el tipo termina en China. En China, más adelante incluso va a ser asesor de Mao,
¿sí? O sea, ya full comunista, primera línea, formado, cuadro teórico. Perdón, me salté esto. Le financian un viaje a la Unión Soviética de la época que estaba con toda. El chabón militaba full línea tercera internacional para con esos tiempos. Acá se uno de los episodios más oscuros de la vida de Ho Chi Minh, uno de los hechos como más polémicos, porque se dice que él traiciona a Pan Bo Chao. Pan Bo Chao. Pan Bo Chao. Lo bochó el pan. Bochó al pan porque aparentemente él era un viejo amigo de su padre, pero representaba una facción opositora al comunismo hochiminiano que estaba desarrollando en esa época. Lo entrega al servicio secreto francés, dicen, porque en una movida muy maquiavélica de parte de Ho Chi Minh, creyendo que un tremendo juicio ejemplar de Francia para con un revolucionario comunista iba a ser a una suerte de gran fervor revolucionario en la gente, ¿entendés? Casi como si alguno se comiera un atentado o un lo que sea, la gente iba a estar en un estadio más pre-revolucionario, si se quiere, en Vietnam, y al mismo tiempo se resolvió una interna, pero básicamente, ¿no? a un propio por un... Traición total. Total. Si lo querés filosóficamente, Ho Chi Minh te podría decir en pos del bien mayor, el fin justifica los medios, ¿no? Una cosa... Pero no te salió encima, maestro. Bueno, en realidad... Bueno, está bien. En realidad, muy, muy, muy a largo plazo. Le salió. ¿Qué hace él después? Va para Hong Kong, sigue activando y logra armar en el exterior el Partido Comunista de Vietnam. Afuera, no Mirá. propiamente dicho en Vietnam. O sea, en otro lugar lo arma y empieza a activar desde ese lugar. Después es ahí que va a China y es asesor del ejército rojo de Mao. O sea, el chabón venía con todas las credenciales comunistas habidas y por haber y con toda la activación de la época en términos de grandes bloques de disputa de poder del mundo. ¿Qué sucede después? Hechos de política transversal. Japón invade Indochina y los nazis invaden Francia. Esto, o sea, como bien sabe, por ejemplo, nuestra tradición revolucionaria, nuestra Revolución de Mayo, es un terreno, te diría, fecundo para independencias. Claro. Porque está todo repicado. Entonces, a tu potencia colonialista la invadieron los nazis. Fíjense qué reciente aparte todo esto, ¿no? O sea, estamos hablando de independencia de Vietnam. Hace 2 días. Ayer. Y al mismo tiempo, Japón, ¿no? El eje te invade Indochina. Ho Chi Minh dice, es ahora. Es ahora. Gushen. ¿Con quién habla? Con Estados Unidos. ¿Qué decís, desaparecida? ¿Por qué habla con Estados Unidos? Lógico. Contexto, Segunda Guerra Mundial, ¿no? El eje avanza sobre territorio de Indochina. Estados Unidos es un aliado natural. Sí. Enemigo, mi enemigo es mi amigo. Entonces, él va con Estados Unidos y le dice, hermano, acá están cayendo unos nazis regedientos, son japoneses, está todo mal, necesitamos armas, financiamiento, entrenamiento, todo. Esa es la primera instancia donde Vietnam se la banca a las recontratrompadas. O sea, arma una guerrilla, la famosa Hombres de Negro, se llama Hombres de Negro porque hay gente de casaca negra, ¿viste? Ubican también un término norcoreano. Y junto a Estados Unidos también, junto, no porque Estados Unidos no se la jugó nada, pero entrenamiento, financiamiento, Sí, armas. le mandaron unas donuts. Sí, exacto, le mandaron unas crazy donuts, unas cheeseburgers, Sí. para eso que eran guacho, esto es una locura total. Buenísimo, Con el man. Con poder, razón. sí. Ganan las guerras. Con el poder de las cheeseburgers, destruyen la invasión japonesa. O sea, es una primer pueblucho de campesinos que se la recontra aguanta con una potencia, como siempre lo fue Japón, una potencia imperial desde el día 1. ¿Sí? Otra gran historia que también podemos abordar algún día. ¿Qué hace entonces cuando efectivamente le ganan a Japón? Bueno, aparece Estados Unidos y dice, ¿dónde está la mía, pa? ¿Así ¿No? le dijo? ¿Dónde está? Where is mine? Dad. Comiendo una cheeseburger y pasando una cheeseburger. Che, ¿te acordás de la cheeseburger? Sí, estuvo buenísima. Le dicen, bueno, perfecto, yo me quedo con el sur, ¿no? Y entonces el tipo dice, no, ¿cómo? Dice que dice Ho Chi Minh. Para esa época también vos tuviste el golpe de estado en China de Chiang Kai-shek contra Mao, los nacionalistas chinos, que los tenías más al norte para con Vietnam. Entonces, termina el conflicto, Segunda Guerra Mundial, y los aliados básicamente dicen, bueno, dividámonos los territorios Sí, obvio, sin drama. intermedios. Entonces agarran y dicen, bueno, ¿el sur quién estaba? ¿Francia acá? Ok, bueno, el mío. sur queda para Francia y un eje así como occidental piola, y el norte queda para, y bueno, China, ¿no? Que también luchó contra los nazis, que esto que lo otro. ¿Y ¿Recuerdan? ¿Dónde está la nuestra? Dijo. Claro, Ho Chi Minh dijo, ¿dónde está la mía, hermano? Yo y nosotros los amigos vietnamitas venimos bancando de traps, acá como locos. Claro. Somos el puto Partido Comunista de Vietnam y no tenemos una mierda. Bueno, perfecto. Vuelve un estadio de quilombo y conflicto. Básicamente Ho Chi Minh Guerra, se pa. centra en el norte de Vietnam y el primer conflicto es para con China.
Esto fue un conflicto que saldan medio bélicamente, medio diplomáticamente. ¿Por qué? Porque China estaba muy ocupada en su conflicto interno a su vez entre Mao y Chiang Kai-shek. Recuerden, Ho Chi Minh, aliado del maoísmo, asesor, todo eso igual con China no te salva, cuando te la quieren poner te la ponen. Pero de todas formas, es como que China agarra y dice, bueno, dejemos una suerte de gobierno de coalición que responda a nosotros y nos retiramos y nos encargamos de nuestra cosa. Sí, Bueno, la gran pones un virrey goma y ya está. sí, más o Ni la menos viste. China cree que se resuelve, pero en realidad se asienta Ho Chi Minh en el norte de Vietnam. Ho Chi Minh dice, bueno, listo. Pero lo ponen a él, no. No lo ponen, hagamos una coalición, pero eso dura muy poquito y básicamente... Vamos a bajar. sí, En los sí, hechos sí. era Ho Chi Minh. En los hechos era Ho Chi Minh, en los hechos ya estaba conformado el Viet Minh, ¿no? Ese gobierno que armaron, y les quedaba el sur. El sur era efectivamente ocupado por Francia, de vuelta. Ho Chi Minh intenta algunas aproximaciones diplomáticas para saldar ese territorio, y en un momento dicen, se convencen con su ya general Giap. Ubican a Giap, es una figura histórica del recarajo, es el principal artífice militar vietnamita, o sea, el tipo al que se le ocurrieron todas las cosas que hizo Vietnam para poder ganarle a todas las potencias en fila. Sí, agarrar una lata vieja, cortarla y hacer con eso un arma. Exacto, fue el general Pero es Giap. que posta, ¿viste? Las armas que hacían, se caían aeronaves de Estados Unidos y con los pedazos que quedaban construían armas. Totalmente, totalmente. Vamos a eso ahora, de hecho. Están locos. Los tipos se agarran y dicen, nunca vamos a sacar a Francia hablando, tenemos que ir, efectivamente, hojalata. a la primera guerra de Indochina con trigo y ají frotado para que sea picante. Uy, re Pikachu. Es como una suerte de... Un cocinero empezó todo esto, ¿te das cuenta? ¡Es un cocinero! ¡Es un cocinero! Ya sé, el poder del gluten con el chili. Ojo, Claro. Elisa 2023, ¿eh? Olvídate, pa. Es un cocinero armando gente, ¿entendés? Literalmente la reflexión es lineal. Agarra y dice, vamos a darles Trigo. una dieta mal balanceada. El chabón frota No ají olviden las picante, hace cheeseburger. una suerte como de primeras granadas de gas lacrimógeno. Porque es tipo, ¿qué es este picante? Me arden un poco los ojos de los franceses. Y eran vietnamitas usando sus armas en la primera guerra de Indochina. Acá es el primer esquema donde minas caseras, bombas molotov, esos puentes donde se Sí. metían a otro lado, los revientan, generan una primera base de insurgentes en el sur. Y Francia se ve obligada a retirarse. O sea, le ganan a Francia, la potencia colonialista original, los echan, le dicen a casa. ¿Qué pasa entonces? Se va a Francia. ¿Quién queda? Estados Unidos. O sea, Comiendo una dona vieja ahí, ¿viste? Uno se va, se retira la bandera de Francia y queda... es pero es Uy, que un la chabón sensación. joven, todo muerto de hambre. What pobre. the hell? That's what I'm talking about. La sensación con Vietnam es que es como los viejos capítulos de Dragon Ball que matabas al malo y venía uno más grande y le hacía así y lo salpicaba al que vos te había costado toda la temporada. Sí, sí, sí. Viene uno Sí. y lo aprieta con un dedo. Y decís, tipo, no, hermano. ¿entendés? ¿Pero Estados Unidos tenía tantas ganas ahí o fue más como, bueno, ya que Bueno, se ya fueron. que tenemos allá un par? Se fueron calentando, fueron calentando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Todo esto que conté es previo al Vietnam que todos conocemos. ¿Viste? Cuando uno dice Vietnam y dice, Vietnam, o sea, ¿qué es imaginario? Esto es antes, esto es la precuela de Vietnam. O sea, Japón, China, Francia, todo eso salió y todavía ni siquiera arrancó Vietnam. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos se asienta en el lugar, dice, bueno, si Francia se quiere ir, está todo bien, este sigue siendo un gobierno que responde a los intereses de Occidente, que esto, que lo otro. A medida que avanza el proceso de la Guerra Fría, porque son, o sea, parece, lo estamos Claro. haciendo todo achatado, pero son años en el medio. Primero contra los nazis resuelto, nuevo orden mundial, Guerra Fría, bueno, esto que se lo quede Francia. Francia corre, mirá, a mí estar cerca de Rusia y de China me interesa, no me voy a retirar así nomás, necesito una base militar de Atlántico acá, ¿viste? Se quedan, y principalmente el mayor problema lo tienen sobre todo contra Kennedy. ¿Por qué? Estados Unidos hace un desplazamiento de tropas, empiezan a decir, bueno, empecemos a hablar cómo resolver esto. Norte-sur, muy parecido a lo que pasa en Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, todavía en esta situación, pero ya tenías un grupo de insurgentes poderoso que era efectivamente el Vietcong, o sea, el territorio del sur con insurgentes que respondían a Ho Chi Minh era el Vietcong, era Claro. este tipo de organización. Y acá tenemos la famosa guerra de Vietnam, que se gana Vietnam. Es una locura. Yo necesito que la gente entienda que estoy como nombrando muy ligeramente una sucesión de cosas imposibles, ¿entendés? Porque que Vietnam le gane a Japón era imposible, que Vietnam le gane a China era imposible, que Vietnam le gane a Francia era imposible. Y ahora sí viene la mayor potencia bélica de la historia hasta ahora a decir, che, voy a quedar con esta islita de verga, ¿entendés? O sea, y Pero no la- además, claro, con un presupuesto, manda un plumero, una peli. Claro. Una peli. De hecho,
Y le ganamos. La percepción de Estados Unidos era de un profundo optimismo, porque era una manga de vietnamitas desnutridos, ¿entendés? O sea, el Claro, más era alto medio de ellos gratis. mide... Che, nos viene re bien y Por eso. 2 mangos nos va a costar. El PRODE pagaba 1.20. Sí, Ho Chi Minh con suerte medía 1.40 y debía pesar 47 kilos, ponele, ¿entendés? O sea, los yankees dijeron, ya está, hermano. Sí, aparte ellos postan muy desnutridos ya a esta O sea, altura. están muy mal, en serio están muy mal. No es una metáfora, no estoy diciendo como tipo, no, eran geográficamente débiles. No, 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 eran no. literalmente Estaban débiles. muy pobres. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ahí se desarrolla esta estrategia que después iba el Che Guevara, flashea principalmente con esto, porque el tipo dice, esto es una locura Lo total. de la selva me gustó. Lo de la selva me gustó, hace el texto 1, 2, 3, mucho Vietnam, que algunos los ubicarán. Y el tipo agarra y dice, ya está, vamos a ganar mediante la guerra de todo el pueblo, ¿no? La idea de la GTP. Todos vamos a combatir. ¿Qué es la guerra de todo el pueblo? Es bastante literal y fácil de explicar. Todo vietnamita ¿Tenés picante en tu casa? combate a Estados Unidos. Bueno, salí. No estamos hablando de ejército regular, no estamos hablando de enlistarse, no estamos hablando de que, tal Juanito se fue a la guerra. Todo es guerra. Todos estamos en la guerra. Y Vietnam va a atravesar todo lo que tenga que atravesar, dispuesto a morir una y otra generación. Y si vos tenías un Si pibe... nos matamos, nos matamos. Exacto. Y si tenía 4 años, lo agarrás y decías que no decaiga, pequeño Nguyen, agarrá este cuchillo y si ves un yankee, lo apuñalás en el tobillo, Bien, ¿entendés? bien. Eso En básicamente... rima, era una rima de ellos. Una rima Tobillo, famosa de la cuchillo, época. típica. Eso y la famosa guerra de guerrillas, como hizo en su momento Güemes acá con el norte, ¿no? Esta famosa idea de enfrentar un ejército regular a uno completamente irregular, nunca oponerle una batalla frente a frente, sino básicamente cavar túneles alrededor de sus bases, salir un coso, tirar un dardo y que sea insoportable. O sea, que estar en Vietnam sea un infierno, lograr que sea un infierno para todos. El tipo que venga acá la va a pasar pésimo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos puestos a pasarla pésimo. Claro. Nosotros nos dejaron con tan poco, o sea, nos arrinconaron Que un no lugar. tenemos, nada miedo, que no tenemos perder. miedo a que nos saquen No tenemos nada que perder si no tenemos nada. Tengo ají, picante y trigo. Y voy a combatir con ají, picante y trigo. No queda absolutamente nada. Esta cosa completamente impresionante y delirante, se extendió a lo largo de años, ¿sí? O sea, los yanquis bombardearon el norte de Vietnam, se le ofrecieron formas de negociación, como dice, che, si ceden esto, nos vamos, encontrémosle la vuelta. Ahí es la obstinación total de Ho Chi Minh que dice, no voy a negociar No. nada. Llegó a decir la Pigersmith. Llegó Sí. a decir, que es la Remató forma con pi. vietnamita. Qué hermoso suena en vietnamita. vietnamita, En ¿no? vietnamita es muy hermoso. La traducción es chúpenme la Pigersmith, ¿no? Mira. Sí, que era la primera parte. Pigersmith es universal, se dice así en No todas las lenguas sabía. del Es mundo. como los números que se escriben. Claro, así, Exactamente, es un Sí. sistema, Pigersmith. Entonces, eso se dice siempre de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Hay una sola cosa que aparentemente cambia la. ¿Cómo se aprende con esto? ¿Cómo se aprende mucho Es acá? impresionante. Hay una cosa que aparentemente cambia la subjetividad de Ho Chi Minh antes de la famosa ofensiva del Tet, que fue un ataque del 68 que hace Vietnam, enormemente costoso en términos de vidas vietnamitas. O sea, objetivamente, si vos lo midieras en términos de bajas, podría ser una derrota vietnamita, pero parecido un poco a vuelta de obligado, ¿viste? Esta cosa de que... Le pusieron épica. Sí, esta cosa de que perdés tan fulero y le perdés tanta épica que al que ganó le parece una paja igual lo que pasó, ¿entendés? Entonces, estaban los yanquis más o menos tranquilos. ¿Qué pasa? Aparentemente Ho Chi Minh tenía miedo de que ya estaba grande, se iba a morir, había tenido un paro cardíaco. No. Y el tipo dice, es ahora, boludo, le quiero ganar a estos hijos de puta. Y después de años de guerra prolongada, dice, los voy a reventar. Ya fue todo. Hacen la ofensiva del Tet, que insisto, hay muchas más bajas vietnamitas que yanquis, pero yanquis dijeron, guacho, qué paja, ¿entendés? Estoy acá, no puedo comer ni unos fideos vietnamitas, o sea, pasando un rato de tiempo que tienen que venir estos Quiero manga- vale 4. Claro, estos kamikaze con nada, ¿entendés? Con bambú, a pegarme con bambú en la nuca, ¿viste? Por supuesto fue mucho más terrible que pegarle con bambú en la nuca a unos yanquis. Pero si no comes hace 8 días, venís de no sé qué y de pronto empiezas a dar con mamón en la nuca, realmente. Estás decís, hinchado ¿sabes la qué? bola. Todo Es el como la tiempo gota que rebalsa. rebalsa. Exacto. Tal, la tropa ya que está ahí Todo el dice, tiempo la Tiene que gota estudiar ya acaricia, basta. Basta, hermano. Dice, por favor, no aguanto más. Efectivamente, lo que sucede es que inician las negociaciones, empieza a crecer también un fuerte repudio local en Estados Unidos a la guerra de Vietnam, porque se alargaba, se Sí. alargaba. Se morían los pibes. Se mueren los pibes, no hay resultado. Dicen, che, hermano, ¿no eran 3 vietnamitas con hambre? ¿Qué hacemos ahí hace 5 años, loco? Y el gastadero de guita. ¿Entendés? Gastadero de guita, la gente enloqueciendo en Vietnam. Ya la hemos citado muchísimas veces. Yo hice un storyboard de Apocalypse Now, que es la adaptación del Corazón de las Tinieblas Sí. de Conrad a la guerra de Vietnam. Pero esa película, esa obra de Coppola, también lo que representa
60 era la sensación anímica que existía para con la idea de Vietnam. Vietnam era un pozo del infierno, era una Sí. locura, era un lugar donde la gente iba y perdía la cabeza en calor, selva, mal, jungla, mal. luchando contra enanos desnutridos por 6 años, sí, ¿viste? sí. Entonces, eso empieza a crecer en el sentimiento norteamericano y Estados Unidos se retira de Vietnam, consolidando a Vietnam como, creo que es el único país del mundo que le gana a todas las potencias en fila. Nunca perdió una guerra. Nunca perdió una guerra. le gana- Cementerio de los elefantes. es totalmente cementerio de los elefantes. La tragedia de esto, ya termino, es que Ho Chi Minh, al igual que la figura mitológica de Moisés, recordarán otro storyboard, no llega a ver esta victoria final porque sufre un segundo paro cardíaco No. y muere un ratito antes de esto. De hecho, cuando se supo de su primer paro cardíaco, esto me parece que pinta bastante la idea de Ho Chi Minh, es que cuando sufre el primero hay una oferta de Nixon de negociación que agarra y le dice, che, loco, ya Ya fue, estás. ¿viste? Acordemos alguna Te doy cosa. una hectárea acá en Texas y listo. Te doy un Claro. bypass, un bypass, Un y una- bypass, una hectárea acá. y te pongo un holter. Claro, claro, veamos esto, charlémoslo, seguro a algún acuerdo podemos llegar. Y el chabón agarra y dice, o sea, le propone algunas concesiones Nixon y Ho Chi Minh rechaza todas. Todas. Qué cabeza dura realmente. Todas. El chabón ya tenía un paro cardíaco, se iba a morir, agarra y dice, pero la medición que él tenía, la correlación de fuerzas, es, están liquidados, no hay forma que puedan seguir aguantando. Entonces él, en su lecho de muerte, no llega a ver esa victoria final, no llega a ponerle el gancho. Fíjate cómo ahí vale la información también, porque a Nixon le llega el dato ese. O sea, te dicen, che, Ho Chi Minh está para la atrás. risa. Está re quedandi. Sí, peleando contra 4 imperios seguidos, el chabón medio que no puede más, y dice, bueno, ofrecele ahora. El tipo dice, no aceptó ninguna. Nada. ¿Viste los puntos que me propusiste? Me lo puse a pensar. Bueno, y- agarrá de a uno Claro, sí. y andá metiéndotelos. Sí. Esto hace que Ho Chi Minh sea una figura cuasi mitológica para Vietnam. Se lo compara mucho con el emperador de Jade, ¿no? Una idea de la propia mitología vietnamita, del sudeste asiático. Básicamente porque es un tipo que a lo largo de toda su vida es eso, derrotó a todos los grandes, ¿entendés? Es como haberle ganado en fila a todos los campeones del mundo seguidos. Es onda el número 1 absoluto. Y muere entregando su vida a Vietnam. De hecho, como tantos otros líderes comunistas, se dice que quería que su cuerpo sea cremado. Y al instante que murió, le dijeron, la Pijersmith, amigo, vamos a embalsamarte Más como vale. corresponde, vamos a ponerte en una trila así gigante, vamos a hacer que lances rayos láser de los ojos para que las generaciones de todos los tiempos te vean y se inspiren. Y les con tu cobremos ejemplo. aproximadamente $5 Y por les cobremos verte entrada. un minuto. Lo último que digo, que también si les interesa es muy interesante, Ho Chi Minh durante toda su vida fue un prolífico poeta. Nunca Hermosísimo. dejó de escribir poesía. No vas a leer No voy a haiku. leer, no voy a leer Un poesía, haikucito no voy a leer, pero sí les voy a recomendar Haiku. algunos de Ho Chi ¿Alguna de Minh. memoria que tengas? No, tengo concepto de memoria, porque yo leí uno de sus diarios de cárceles de varias veces que estuvo preso. Ni conté, en Por un supuesto. momento está en China, lo meten preso a los nacionalistas chinos. Y el chabón, creo que un poco también para lo que vale la poesía o lo que vale el arte, ¿no? Que es embellecer un poco la vida o darle sentido cuando nada tiene sentido. A mí algo que siempre me marcó es que el tipo, por ejemplo, está en cana y pierde un diente, o sea, se le cae un diente porque se le está pudriendo la cara, básicamente, y le escribe un poema a su diente perdido. Hermoso. No. Tiene ese tipo de cosas, ¿viste? El chabón en la B dice, bueno, poema a un diente que se va y qué sé yo qué carajo, chareta. Re papi progre. En la mal. lona absoluta. Así que este ha sido Un nuevo. Storyboard. Charjas.